El momento de elegir una carrera es algo muy importante en nuestras vidas, ya que estamos eligiendo, en teoría, a lo que nos vamos a dedicar cuando terminemos nuestra etapa estudiantil. Sin embargo, a pesar de ser algo complicado, la carrera no es la única elección, ya que también tenemos que investigar sobre las oportunidades laborales, las universidades y, por supuesto, las mejores ciudades para estudiar. La realidad es que para los estudiantes, el buen nivel de una universidad es el factor más importante para elegir dónde estudiar. Pero eso no significa que no se deban tener en cuenta otros factores importantes. Fundada en 1990 por Nunzio Quacquarelli Simons, QS para los amigos, es una compañía británica que se especializa en educación y estudio en el extranjero. Esta empresa es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de servicios, análisis e información para el sector de la educación superior global, cuya misión es permitir que las personas en cualquier parte del mundo alcancen su potencial a través del logro educativo, la movilidad internacional y el desarrollo profesional. Entre sus principales estudios está un ranking mundial de mejores universidades, que, por cierto, es uno de los 3 más importantes en el mundo. Y si llegamos a los 10,000 likes en este video, con mucho gusto les presentaré sus resultados. Pero como pudiste ver en el título de este video, en esta ocasión nos enfocaremos en otro ranking, uno que habla sobre las mejores ciudades para estudiantes extranjeros. Este estudio muestra los mejores destinos urbanos para estudiantes internacionales, tomando una amplia gama de indicadores agrupados en 6 categorías clave. Estas categorías son, en primer lugar, la mezcla de los estudiantes, la cual toma en cuenta la composición estudiantil de la ciudad, tanto en general como desde una perspectiva internacional. Las ciudades con mayor proporción de estudiantes están normalmente mejor preparadas y cuentan con instalaciones más desarrolladas. De la misma manera, un área con gran cantidad de estudiantes internacionales tiende a estar lista para recibir aún más alumnado. La segunda categoría es el atractivo, que toma en cuenta el nivel de vida de cada una de las ciudades en aspectos como la habitabilidad, la seguridad, la corrupción, la contaminación, la globalización, así como la percepción de los estudiantes que habitan cada ciudad. Una categoría muy importante para darte una idea a grandes rasgos de cómo es vivir en cada una de las ciudades. La tercera es la actividad del empleador. Esta categoría es muy interesante, ya que muestra las ciudades más buscadas como semilleros de reclutamiento para recién graduados, es decir, las ciudades más buscadas por grandes corporativos debido a su calidad educativa. El cuarto indicador es la asequibilidad, que a grandes rasgos refleja el costo de vida de una ciudad. El quinto son las clasificaciones universitarias, que, como su nombre lo dice, tiene como objetivo reflejar el desempeño colectivo de las universidades de una ciudad en el ranking mundial de universidades. Y finalmente, el último indicador es el punto de vista de los estudiantes, que se obtiene a través de una encuesta realizada a más de 95,000 estudiantes en todo el mundo, la cual refleja la experiencia del estudiante en dicha ciudad y la proporción de estudiantes que decidieron quedarse en esa ciudad después de graduarse. Cabe destacar que para que una ciudad pueda ser considerada en esta lista, debe tener una población de más de 250,000 habitantes y albergar al menos 2 universidades que figuren en el ranking mundial de universidades más reciente de esta empresa. Pero bueno, una vez que ya te expliqué la metodología de este ranking, es momento de conocer cuáles son las 10 mejores ciudades para estudiar en el mundo. Así que ponte cómodo y disfruta del video. Debido a que algunas ciudades tuvieron un empate técnico en su calificación, en lugar de 10 te presentaré 11 ciudades, ya que 3 comparten el 9º lugar y 2 el tercero. El triple empate en la 9ª posición lo tienen Boston, Montreal y París. Con una población de más de 11 millones de personas, la capital francesa es un importante centro de educación internacional y alberga 10 universidades que figuran en el ranking mundial de mejores universidades. Las universidades parisinas de élite y las escuelas especializadas como la PSL, la Sorbona, el Instituto Politécnico de París y la Universidad de París han producido algunos de los filósofos, teóricos, científicos, políticos, líderes empresariales y matemáticos más importantes de los últimos 100 años, junto con movimientos importantes en literatura, cine y arte. París es probablemente la ciudad estudiantil con los monumentos más emblemáticos. Es el hogar del Arco del Triunfo, la Torre Eiffel y la Catedral de Notre Dame, así como innumerables museos y galerías de arte famosos. Se le conoce como la ciudad del amor, pero también es la ciudad de las luces, la moda, la cocina, el arte y la arquitectura. París es un animado centro cultural, donde los estudiantes de todos los gustos pueden encontrar algo para hacer. El costo de una matrícula universitaria en esta ciudad es de alrededor de $2,100 por año para estudiantes internacionales, y una persona soltera que viva en la capital de Francia necesitaría de alrededor de $1,144 por mes para gastos de manutención y de $1,460 para un apartamento de una habitación en la ciudad.
Si bien el costo de vida en esta ciudad es alto, puede que valga la pena, ya que hoy en día los graduados parisinos son el objetivo de una amplia gama de empleadores en todo el continente, destacando empresas en su distrito de negocios, como L'Oréal, Google, Microsoft, Procter & Gamble y Nestlé. Montreal es multicultural, multilingüe y se le conoce ampliamente como la capital cultural de Canadá. Montreal es el hogar de varias de las instituciones de más alto rango de Canadá, incluida la Universidad McGill y la Universidad de Montreal. La ciudad también es un competidor habitual en las listas de los mejores lugares del mundo para vivir, y claramente los estudiantes están de acuerdo. Esta ciudad llena de arte y cultura también es conocida por su estilo de vida relajado pero animado, sus atractivos bulevares, sus prósperas industrias creativas, su cultura de café y su ecléctica variedad de lugares de arte, espectáculos en vivo y vida nocturna. Montreal se ubica entre las 60 mejores ciudades del mundo en asequibilidad. Un apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad cuesta en promedio $1,023. Sin embargo, los estudiantes pueden esperar gastar hasta $869 en costos mensuales adicionales. Esta ciudad sigue siendo el centro de varios sectores de Quebec, incluidos tecnología, finanzas, comercio minorista, manufactura, productos farmacéuticos, transporte y comercio. Para terminar con este triple empate, Boston es la segunda ciudad estudiantil más importante de los Estados Unidos. Conocido como la Atenas de América, Boston es sin duda uno de los centros académicos más prestigiosos del mundo, y su posición se ve reforzada por las universidades ubicadas dentro del área metropolitana de Boston, en la ciudad vecina de Cambridge. Los más famosos son el MIT y la Universidad de Harvard, clasificados primero y quinto lugar a nivel mundial respectivamente. Considerada por muchos como una de las ciudades más hermosas de Estados Unidos, Boston tiene una vida cultural vibrante y emocionante, llena de eventos que abarcan el deporte, la música, la danza, el teatro y las artes, por lo que es muy difícil aburrirse en esta ciudad. Al igual que muchas otras grandes ciudades de Estados Unidos, Boston no puede llamarse una ciudad barata para vivir. Aquí se puede esperar gastar en promedio $850 por mes en costos de vida, así como $2,600 por un apartamento en el centro de la ciudad. Muchas de las industrias y empresas más grandes de la ciudad emplean a graduados recién salidos de la universidad. Algunos de los sectores más importantes incluyen el comercio, la fabricación, la biotecnología y las ciencias de la vida. En la octava posición viajamos hasta Australia. Sydney cuenta con una comunidad estudiantil grande, diversa e inclusiva. Además de ser el centro financiero y económico de Australia, Sydney es conocida por el impresionante panorama de su puerto, el icónico teatro de la ópera, la gran selección de espacios verdes dentro de la ciudad y la proximidad a las playas que se encuentran entre las más hermosas no solo de Australia, sino de cualquier lugar en el mundo. También ha sido clasificada como una de las 10 ciudades más habitables del planeta, según The Economist. Sydney actualmente tiene 5 universidades incluidas en el ranking mundial de mejores universidades, con la Universidad de Sydney y la Universidad de Nueva Gales del Sur entre las 50 mejores del mundo. Esta ciudad ofrece a los estudiantes un estilo de vida vibrante, con muchas oportunidades para socializar y disfrutar del buen clima, desde bares hasta restaurantes, mercados y eventos, todos unidos por un excelente sistema de transporte público. Es casi imposible aburrirse en esta ciudad. En cuanto a los costos de vida, la realidad es que esta ciudad es increíblemente cara, llegando a necesitar alrededor de $1,500 mensuales sin contar la renta. Y hablando de rentas, su precio es 183% más caro que en la Ciudad de México. Sin embargo, para muchos estudiantes, los precios están justificados por la alta calidad de la educación y el excelente estilo de vida. Cabe destacar que Sydney no solo alberga algunas de las mejores universidades del mundo, sino que también es uno de los centros de negocios más grandes del Asia-Pacífico. Algunas de las industrias más rentables incluyen el sector de los servicios, el turismo, la industria, la agricultura, la salud, la ciencia y la tecnología. Zúrich es conocida por su prosperidad, orden y bajos impuestos, lo que puede hacer que suene más como un lugar para millonarios que para estudiantes internacionales. Sin embargo, la realidad es que es una de las ciudades favoritas para los estudiantes de todo el mundo. Suiza es conocida por su educación de clase mundial, y este año 2 de las universidades de Zúrich figuran en el top 100 mundial, el ETH Zurich y la Universidad de Zúrich. Con los Alpes suizos resguardándola, esta ciudad es adecuada para aquellos que desean combinar las atracciones de la vida de la ciudad con la proximidad a algunos de los paisajes naturales más bellos de Europa. Zúrich es una de las ciudades estudiantiles más caras en términos de costo de vida. Las tasas de matrícula son razonablemente bajas, con un costo promedio de $2,000 por año. Pero los costos de vida son significativamente más altos, estimando que una sola persona que vive en la ciudad necesitaría alrededor de 1,210 libras por mes para gastos generales, más 1,540 libras adicionales para alquilar un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad.
Considerada como la potencia económica de Suiza, Zúrich tiene uno de los sectores financieros más grandes del país. Por esta razón, los puestos de trabajo para graduados están ampliamente disponibles en el sector financiero, incluso en banca, contabilidad, consultoría fiscal, consultoría empresarial y gestión patrimonial, por lo que esta ciudad cuenta con excelentes perspectivas laborales y una gran calidad de vida. En la sexta posición regresamos a Australia, pero esta vez a Melbourne. Esta ciudad es un destino muy atractivo para los estudiantes internacionales y alberga una de las comunidades estudiantiles más diversas en todo el mundo. 7 universidades de Melbourne figuran entre las mejores del mundo, de las cuales la mejor clasificada es la Universidad de Melbourne, en el puesto 37 de todo el planeta. Melbourne es una de las ciudades más diversas de Australia, con alrededor de 94,000 estudiantes internacionales de todo el mundo. Junto con esto, alrededor del 40% de la población de esta ciudad nació en el extranjero. El costo de vida en Melbourne como estudiante puede variar considerablemente, particularmente entre aquellos que eligen vivir en el campus o vivir en un alojamiento privado alquilado. Como regla general, puedes esperar pagar entre $1,400 y $3,920 por mes, incluidos alojamiento, servicios públicos, socialización, comida, transporte y más. Muchas empresas internacionales tienen su sede en esta ciudad, y Melbourne alberga el segundo puerto marítimo más grande del país, por lo que las oportunidades de empleo en esta ciudad están a la vuelta de la esquina. Alemania ha ido creciendo constantemente en popularidad como destino de estudios en el extranjero. El creciente atractivo de Berlín como destino internacional de estudiantes también se debe en gran parte a la cantidad de cursos en inglés, especialmente a nivel de posgrado. 3 de las universidades de Berlín figuran entre las mejores del mundo, incluida la Freie Universität de Berlín, en el puesto 127 a nivel mundial. Un dato relevante es que el 20% de los estudiantes de Berlín provienen de fuera de Alemania, lo que significa que es fácil hacer amigos de todo el mundo. Además de que todas las tarifas de pregrado son gratuitas en las universidades públicas de Alemania para estudiantes nacionales e internacionales. En cuanto al costo de vida, una persona soltera que viva en Berlín necesitaría alrededor de 685 libras por mes para los gastos generales de subsistencia, más 800 libras por mes adicionales para el alquiler. La capital alemana tiene mucho que ofrecer a los estudiantes internacionales de todos los orígenes e intereses. Las perspectivas laborales son buenas para los graduados de Berlín. Los roles más demandados son los profesionales de la salud, los ingenieros y los especialistas en tecnologías de la información. Por esta razón, Berlín ocupa el puesto 15 en actividad empresarial en todo el mundo. El tercer lugar también es compartido, pero empezaremos por hablar de la capital japonesa. Para aquellos que quieren estudiar en medio del ajetreo y el bullicio de la gran ciudad, no hay lugares mucho más grandes y concurridos que Tokio, una de las áreas urbanas más pobladas de todo el planeta. El resultado del tamaño gigantesco de Tokio es que ofrece uno de los entornos de vida más variados y cosmopolitas de la Tierra. Y también ofrece envidiables oportunidades profesionales y de pasantías, clasificándose constantemente como el mejor del mundo en el indicador de actividad del empleador. Tokio cuenta con 12 universidades clasificadas internacionalmente. Sin embargo, no cuenta con muchos estudiantes internacionales, por lo que es una ciudad para aquellos que prefieren la inmersión total en la cultura local en lugar de vivir en una burbuja estudiantil. Su cocina local es una de las más deliciosas del mundo. Aparte del sushi y el sashimi, podrás experimentar las alegrías de las comidas callejeras japonesas, como el takoyaki, las barbacoas japonesas y una variedad de deliciosos platos de fideos. Con una renta promedio de $1,393, la calidad de vida en Japón es alta. Las calles de Tokio no solo están limpias, también son extremadamente seguras para locales y extranjeros, lo que lo convierte en un excelente lugar para estudiar. Los estudiantes que se gradúan de la universidad en Tokio tienen muchas opciones, desde la alta tecnología hasta el transporte, el comercio, la consultoría, las finanzas y la medicina. La próspera economía de la ciudad permite que las personas talentosas de todos los niveles educativos inicien sus carreras y tengan éxito a largo plazo. Siguiendo con Asia, Seúl cuenta con nada menos que 21 universidades entre las mejores del mundo. Ya sea por los sonidos de los vendedores en el mercado nocturno, la atmósfera de las casas de té abiertas toda la noche o los gritos de los jugadores en un centro de juegos, Seúl está tan viva a las 3 de la mañana como a las 5 de la tarde. La magia de esta ciudad es que el aburrimiento es imposible, con cultura, historia y creatividad por todas partes. Seúl, una ciudad densamente poblada, tiene mucho para que descubras cuando no estés en el salón de clases. El área del centro de Joseon es el corazón tradicional de la ciudad y alberga muchos mercados al aire libre y templos históricos. La matrícula universitaria en esta ciudad es de $6,300 anuales y los costos mensuales típicos para una persona que vive en Seúl son $1,083, sin tener en cuenta el alquiler.
mientras que un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad costará alrededor de $1,000 por mes en alquiler. Además de albergar a más de una docena de empresas del Fortune Global 500, Seúl es también un centro de alta tecnología para la innovación, con empresas de tecnología agrupadas en dos ubicaciones principales, Gangnam y Digital Media City. Asimismo, esta ciudad es una de las ciudades financieramente más competitivas del mundo. También alberga algunos de los mercados mayoristas, minoristas y de electrónica más grandes de Corea del Sur. Alemania se ha convertido en un destino internacional de estudios. Ya lo vimos con Berlín y ahora lo vemos con Múnich. Contando con dos universidades entre las mejores del mundo, la capital bávara, la tercera ciudad más grande de Alemania, ofrece a los estudiantes un alto nivel de vida a precios asequibles. Si bien el costo de vida puede parecer más alto que en otras grandes ciudades del mundo, es proporcional a la calidad de vida. Múnich es una ciudad increíblemente estimulante para los estudiantes. Cada año, más de 17.400 solicitantes internacionales, que representan el 25% de todos los estudiantes, se dirigen a Baviera para emprender su viaje educativo, desde títulos universitarios hasta Erasmus y programas de intercambio. Esto le ha valido a la ciudad una gran puntuación en la combinación de estudiantes, ya que los estudiantes pueden encontrar un entorno abierto y diverso, donde se celebran diferentes culturas en todo momento. Una persona soltera que viva sola en Múnich puede esperar gastar alrededor de $1,000 estadounidenses en costos mensuales. El alquiler es bastante caro, con un promedio de $1,500 por una sola habitación en el centro de la ciudad. Sin embargo, dado el tamaño más pequeño de la ciudad, los estudiantes seguramente ahorrarán en costos de transporte. La ciudad es un sólido centro de negocios no solo en Baviera, sino también en Alemania y Europa. Empresas de la talla de BMW y Allianz tienen sedes en los distritos económicos de la ciudad, lo que genera oportunidades para jóvenes graduados en todas las industrias y sectores. Finalmente, en la primera posición nos encontramos con la capital inglesa. Con una calificación perfecta de 100 puntos, Londres es la mejor ciudad para estudiar en todo el planeta Tierra. Esta ciudad es verdaderamente global, con el 36.7% de sus residentes nacidos fuera del Reino Unido. A pesar de tener una enorme población estudiantil de alrededor de 276.400 estudiantes, la ciudad en sí es tan grande que no vivirá simplemente en una burbuja estudiantil, y es una gran ciudad tanto para estudiantes como para graduados. Por supuesto, Londres no es precisamente una opción barata para los estudiantes internacionales. El costo promedio de matrícula para estudiantes internacionales en Londres es de alrededor de $21,200, que, aunque es alto, es significativamente más bajo que el de muchas instituciones de Estados Unidos. La London School of Economics recomienda que los estudiantes presupuesten alrededor de $1,470 a $1,740 por mes para gastos de subsistencia, incluidos alojamiento, facturas, viajes y salidas sociales. Londres es el centro europeo y mundial de muchas industrias, sobre todo las finanzas, con las sedes de los principales bancos como Barclays y el Banco de Inglaterra, ubicadas en la ciudad de Londres. Esta ciudad ocupa el cuarto lugar en el ranking de actividades de los empleadores, lo que demuestra cuán buscados son los graduados de las universidades de Londres por parte de los empleadores. Muchas empresas internacionales contratan en Londres, como Google, Amazon y Unilever. Y bueno, inversionistas, hemos llegado al final de este video. ¿Qué les parecieron estas ciudades? ¿Les gustaría tener la oportunidad de estudiar en alguna de ellas? Déjenme su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos pronto.